A mí me corresponde hablar sobre la definición de la kurtosis. Cuando hablamos de la kurtosis nos referimos a una medida estadística que describe la forma de una distribución de datos en relación a su concentración en la media y la presencia de los valores extremos. Correcto, continuamos con el tema de analizar cómo se puede medir la cortosis. Y en ese caso, como tal, lo podemos analizar en dos casos. Primero sería en la población completa y después sería, bueno, el otro caso sería en la muestra como tal, en el cual se utilizarían básicamente las mismas fórmulas, obviamente pues eh, variando un poco en su prestación. Pero en términos generales, la curtiosis se puede medir de manera, primero, se mide el cociente de asimetría paso a paso. Luego se resta el promedio de los cubos de la desviación estándar. Posterior a ello, se divide el resultado por la desviación estándar. Y por último, se presenta con la letra griega Y. Como lo vemos en la diapositiva, pues se puede utilizar cualquiera de estas dos fórmulas, bien sea la de población o la de muestra, pues para dar como tal lo que sería solución a el problema que se nos presenta, bien sea de población o bien sea de muestra. Correcto, ahora vamos a hablar de cómo se puede determinar la cortosis. Ya tenemos claro cómo la medimos, más sin embargo, pues determinarla es, por decirlo así, cómo la catalogaríamos en base a lo que ya dijo mi compañera anteriormente pues, de los tres tipos de cortosis que se pueden presentar. En ese caso, pues sería hacer un paso a paso con una técnica que se llama cortosis de Fisher, en la cual se calcula primero la media, es decir, el promedio. Posterior a ello se calcula la desviación estándar para después calcular el cuarto momento central elevando al cuadrado cada valor de la distribución restando la media y dividiendo la desviación estándar elevada a la cuarta potencia. Por último, ya simplemente se suman los valores y se dividen el valor total de datos. Eso puede sonar un poco confuso, así pues digamos como sin fórmula. Más sin embargo, pues mis compañeros, posterior a esta explicación, van a dar un ejemplo, pues como tal, de la kurtosis implementada para, pues para como tal, dar a entender de mejor manera este tema. Hola, mi nombre es Jamie. Voy a explicar en qué caso se usa la kurtosis. La kurtosis se usa para entender la concentración de valores en las colas de la distribución y evaluar la presencia de los valores atípicos. Medidas más comunes de la kurtosis son la kurtosis de Fisher y la kurtosis de Pearson. Y se usan en campos como finanzas, economía y análisis de datos para obtener información sobre la dispersión y la forma de los datos. En la distribución de los datos, la kurtosis es una medida estadística que nos ayuda a comprender la forma de una distribución de datos. En la forma de la distribución, la kurtosis nos permite describir la puntiagudez o el aplanamiento de una distribución. En las finanzas, la kurtosis se utiliza para evaluar la volatilidad de los activos financieros y el riesgo asociado. Pero también en la economía, pues la kurtosis se utiliza para medir la concentración de los datos y evaluar tanto los que están concentrados como los dispersos en una relación con la media. Vale aclarar que también se usa en control de calidad, investigación científica, diseño de experimento, entre otras. Yo les voy a hablar acerca de las ventajas y las desventajas de la kurtosis. Las ventajas. La kurtosis es una medida útil para evaluar la forma de una distribución de variables. Ayuda a determinar si una distribución es plana o apuntada y puede usarse para identificar patrones en una distribución de variables. Las desventajas. Primero, no es una buena medida para evaluar el comportamiento de los datos en una distribución de variables de baja varianza. Segundo, la kurtosis no es un buen indicador de la simetría de una distribución. Y por último, no puede usarse para identificar tendencias en una distribución de variables. Entonces, como primera medida, realizamos el promedio, que es dividir
la suma de los datos entre la cantidad de datos. Entonces acá nos dio la suma de las 4 edades, 147 años, y esto lo dividimos entre 4, que es la cantidad de datos que tenemos, y nos dio 36.75. Para poder hallar la kurtosis, tenemos que hallar la resta entre los datos y el promedio, y luego elevarlas al cuadrado, al cubo y a la cuarta. Entonces acá, como podemos ver, acá lo hicimos, entonces restamos cada edad con el promedio y nos dio cada resultado. Y luego eh, elevamos cada resultado al cuadrado, al cubo y a la 4. Entonces, como podemos ver acá, que hicimos el proceso de elevarlo al cuadrado, al cubo, a la 4. Y por último hallamos sus sumatorias, que esto nos va a servir mucho para poder hallar los tres pilares, las tres fórmulas que sirven para hallar a la kurtosis. Entonces, como siguiente paso, hallamos la S, que es una de las fórmulas que poseemos en la kurtosis. Entonces, esta fórmula nos dice que tenemos que hallar la raíz de la división entre la tabla, entre la parte de la tabla que es x menos x al cuadrado dividido entre el número de datos. Entonces es como la sumatoria de x menos x al cuadrado es 42.75. Entonces ese 42.75 lo dividimos entre 4, que es el número de datos, y a ese resultado que nos dio le sacamos la raíz cuadrada. Este resultado nos dio 3.26. Si lo aproximamos sería en 3.27. Luego hallamos la AF, que es otra de las fórmulas que posee la kurtosis, y esta nos dice que dividimos la sumatoria de la casilla de x menos x a la 3 y lo dividimos entre el número de datos por la s al cubo. Entonces acá utilizamos la casilla de x menos x a la 3, la sumatoria que nos dio menos 28.875, y eso lo dividimos entre la multiplicación de 4 por 3.27 al cubo. Y esta fórmula, este ejercicio nos dio menos 0.2. Y por último hallamos la kurtosis. Entonces la fórmula de la kurtosis nos dice que tenemos que usar la resta de las edades menos el promedio elevado a la 4, y esto dividido entre el número de datos por la s a la 4. Entonces aquí podemos ver que en la parte de arriba utilizamos la sumatoria de x menos x a la 4, que es 838.07. Y eso lo dividimos entre 4 por 3.26 a la 4. Y esto nos da un resultado de 1 menos 1.17. Como la kurtosis nos dio negativo, esta kurtosis sería leptocúrtica. Mi nombre es Camilo Pérez y voy a explicar un ejemplo de el coeficiente de kurtosis. Bueno, como podemos ver, esta es la fórmula general de kurtosis. Acá se puede apreciar, donde x sub i es el dato para distribuciones semiagrupados y x sub c se usa para los datos agrupados. X, esta x de acá, es la medida del conjunto de datos. Fi, la frecuencia absoluta de cada dato o marca de clase. N es el número de datos y S es la desviación estándar de los datos. Y como podemos ver, S está elevado al cuadrado, o sea, la desviación estándar de los datos, y arriba también. Entonces voy a explicar el ejemplo. Bueno, para sacar el coeficiente de kurtosis, primero debemos obtener la medida de la distribución, o sea, de esta distribución de datos que tenemos aquí, la cual nos da 92,62. Y esta media es para hallar estos datos de aquí. Listo. Segundo, obtener la desviación estándar, que como podemos ver, la desviación estándar nos dio 8,10. Tercero, despejar la fórmula o reemplazar en la fórmula. Bueno, una vez hayamos obtenido todos estos datos, hacemos la suma total y, como ya dije antes, reemplazamos en la fórmula. Entonces ponemos acá esta parte. Luego ponemos el 40. El 40 es el número total de datos.
Luego ponemos la desviación estándar a la 4, menos 3. Haciendo todas las operaciones nos quedaría que el coeficiente de kurtosis es de menos 0,76. Gracias.